gozo el poder estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes y agradecemos el hecho de que haya decidido acompañarnos a adorar a Dios. Voy a invitarles a que por favor antes de leer la escritura oremos primero y después vamos a leer la escritura. Así que por favor permanezcamos en pie, vamos a orar primeramente. Nuestro Dios, damos gracias por la bendición de poder adorarte en esta hermosa mañana. Y rogamos, Señor, ahora el auxilio de tu Espíritu. Padre, venimos a tu palabra y ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Señor, a través de ella tú nos impartes vida espiritual y tú nos transformas, tú nos santificas. Señor, ella es nuestro alimento. Padre, que tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos guía a toda verdad y que nos ilumine para poder entender el significado que ella tiene para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3 y el mensaje de hoy es una continuación del que empezó la semana pasada, versos 14 al 16. 1 Timoteo 3, 14 al 16. Dice así la Sagrada Escritura. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias, amados hermanos. ¿Qué es la iglesia? Esa es la pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Qué es la iglesia, verdad? Y en este hermoso pasaje el apóstol Pablo describe la naturaleza de la iglesia. Dijimos que la iglesia es mucho más que una institución humana, es una institución divina, ¿bien? Y en las epístolas pastorales, recuerden, Pablo escribió 3 epístolas pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito, ¿verdad? Son guías sobre cómo debe conducirse la iglesia local. Son el manual para la iglesia. Y sabe, en las últimas décadas se han escrito muchos libros referentes a cómo debe funcionar una iglesia, sobre cómo debe administrarse una iglesia. Y en esos libros hay muchas enseñanzas que obviamente son buenas para nosotros. Pero la única enseñanza que es infalible, perfecta, sobre cómo debe administrarse y conducirse la iglesia local está en las epístolas inspiradas. Y en este pasaje Pablo da 4 características que identifican a una iglesia bíblica. 4 características que identifican a una iglesia bíblica. ¿Cuáles son esas características? Bueno, una iglesia bíblica puede ser identificada por la conducta de sus miembros. Vimos eso la semana pasada, ¿verdad? En los versos 14 al 15, la primera parte. La conducta de los miembros. Recuerden que dijimos que debemos comportarnos de una manera digna del Señor, de una manera digna del Evangelio con el cual Dios nos transformó, ¿verdad? Y a través de la comunión de sus miembros, en el verso 15, recuerda que hablamos de eso, dijimos que la iglesia es la casa de Dios, o sea, la familia de Dios, y que la iglesia es la comunidad de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios donde Dios se manifiesta en esta tierra. Y eso es parte de lo que vimos la semana anterior, y usted puede verlo en la página de Facebook de la iglesia. El día de hoy vamos a empezar con el tercer punto, y es la causa de la iglesia o la causa de los miembros. En la última parte del verso 15, al final del verso 15, dice el apóstol Pablo que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. O sea, fíjense esas dos expresiones. Bien, columna y sostén de la verdad. O sea, esta es la tercera frase que usa Pablo en el verso 15. Las primeras 2 eran eso. Fíjense, vimos que Pablo dice en el verso 15 que la iglesia es la casa de Dios, ¿bien? Y la iglesia del Dios vivo. Y después la tercera frase es esta, columna y sostén de la verdad.
Y Pablo usa aquí en este verso dos metáforas arquitectónicas para ilustrarnos una gran verdad, para enseñarnos cuál es la causa de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, cuál es la razón por la que Dios ha puesto la iglesia en esta tierra. Bien, o sea, Dios no nos dejó aquí simplemente para que nos reuniéramos y nada más. Dios nos dejó aquí con un propósito, una causa, una misión. Y Pablo describe aquí cuál es esa misión, cuál es esa causa. ¿Ok? Ahora déjenme explicarle algo. La iglesia romana, la iglesia católica, apostólica y romana, que ni son católicos, ni son apostólicos, ni son romanos, trata de utilizar este verso precisamente, esa expresión, para tratar de rebatir la doctrina reformada de sola escritura. O sea, el hecho de que solo la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta, ¿verdad? Ellos dicen que cuando Pablo dice esto, que la iglesia es columna y sostén de la verdad, afirma que la iglesia romana, ellos específicamente, es la fuente y el fundamento de la verdad de Dios. ¿Bien? Y que nadie puede conocer la verdad a menos que lo haga a través de ellos. Y sabe, esa es la característica que tienen las sectas. Ellos dicen, la salvación solamente es por mí y el conocimiento de la salvación solamente es a través de mí. Bien, ellos enseñan que la escritura no es la única regla de fe y práctica, que es lo que creemos nosotros, los que obviamente somos evangélicos, ¿verdad? Ellos dicen que para ser salvos debemos obedecer la tradición de la iglesia, así como la Biblia. Ahora, la pregunta que usted debe hacerse es, ¿cómo puede la iglesia ser fuente de la verdad si la verdad es el fundamento de la iglesia? Bien, Pablo simplemente está diciendo aquí, lo que Pablo está diciendo aquí, lo que Pablo está explicando aquí, es la causa o la misión que tiene la iglesia universal. La iglesia no es la fuente de la verdad, la fuente de la verdad es Dios. Dios se reveló a sí mismo. El hombre no puede conocer a Dios si no fuera por su revelación. Bien, la iglesia es, dice Pablo, y esta es la causa de la iglesia, esta es la misión de la iglesia, esta es la razón por la cual Dios nos puso aquí. Usted y yo tenemos esta causa. La iglesia es columna y sostén, no fuente de la verdad. ¿Entendió eso? Columna y sostén, no fuente de la verdad. La fuente de la verdad es Dios. Bien, no la iglesia. Y vamos a ver lo que significa esto. La iglesia es en primer lugar columna. ¿Sabe? El término griego que usa Pablo ahí, stiulos, significa un pilar, una columna que sostiene el peso de un edificio. Bien, y yo creo que todos ustedes saben lo que es una columna. Bien, esta ilustración Pablo lo usó porque hubiera sido muy obvia para los efesios. Recuerde, Pablo le está escribiendo a Timoteo que está en la iglesia de Éfeso. Bien, ¿por qué? Recuerden, hablamos que la semana pasada en Éfeso existía una de las maravillas del mundo que era el templo de Diana. Y este templo tenía 127 columnas que eran esplendorosas porque cada una de esas columnas había sido un regalo de un rey. Bien, y todas estas columnas estaban hechas de mármol y tenían incrustaciones de joyas y piedras preciosas. O sea, eran unas columnas esplendorosas. ¿Ok? Así que los efesios, cada vez que pasaban por aquel templo, veían aquellas columnas esplendorosas y sabían lo importante que era una columna porque sostenía el techo del templo. Y Pablo usa el término aquí de manera metafórica en relación con la responsabilidad colectiva que tiene la iglesia de sostener las doctrinas de la fe.
¿Ok? Por medio de las enseñanzas y del ejemplo. O sea, la iglesia debe sostener la verdad que Dios nos ha dado. ¿Cómo? A través de la enseñanza y el ejemplo. ¿Bien? O sea, en oposición a toda forma de enseñanza falsa, la iglesia debe amar, defender, proclamar, obedecer y sostener la verdad de tal manera que todos los hombres puedan verla. Ese es nuestro rol, esa es nuestra función. Somos una columna que sostiene la verdad de Dios en el mundo. ¿Ok? Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, la iglesia no solamente es la columna, dice Pablo, y es sostén. El término griego es hedraioma, de hedraios, que significa firme, significa cimiento, contrafuerte, baluarte. ¿Ok? Y es un término que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Y se refiere al fundamento sobre el cual descansa una estructura. Pablo afirma aquí que la iglesia es el fundamento sobre el cual descansa la verdad. ¿Bien? ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda apreciarla, pueda verla, pueda estar obviamente consciente de que ella está ahí. Por tanto, tanto las columnas como los cimientos del templo de Diana eran un testimonio del error de la falsa religión pagana. O sea, aquel templo era un testimonio del error de la religión pagana. Y Pablo dice que la iglesia debe ser ante el mundo como un testimonio de la verdad de Dios. Nosotros debemos sostener la verdad de Dios de tal manera que la proclamemos al mundo y que la mostremos al mundo. Bien, nuestra causa como iglesia, nuestra misión como iglesia es contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, dice Judas 3. ¿Entendió eso? Esa es nuestra causa, nuestra misión, contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. O sea, Dios reveló su verdad a través de los apóstoles y nuestra misión es defender esa verdad, sostener esa verdad ante el mundo para que el mundo pueda ver la verdad de Dios. ¿Ok? En un mundo que no quiere escuchar la verdad, que la ataca y que con gusto la eliminaría, nuestra causa, nuestra misión, la misión de la iglesia es sostener la verdad en alto. A la vista de todos, enseñándola y ejemplificándola ante todos aquellos que intentan destruirla, tergiversarla o alterarla. Finalmente, Pablo explica ahora, y vamos a ver, que la verdad está centrada en una persona específica. Si usted vio todos los signos que cantamos hoy, exaltaban ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? Y Pablo explica que la verdad que la iglesia debe proclamar, defender, anunciar ante el mundo, nos fue revelada en Cristo. Esa persona, o sea, Cristo, y su obra debe ser la confesión de los creyentes. Nuestro rol es confesar esta verdad ante el mundo. Y eso es lo que vamos a ver en el verso 16. Dice Pablo en la primera parte del verso 16, e indiscutiblemente, ¿lo vio ahí? E indiscutiblemente. ¿Sabe? El término ahí, indiscutiblemente, es un adverbio griego, homologeo. Homos significa lo mismo y lego, hablar. Por tanto, se refiere a hablar la misma cosa, a decir lo mismo. Bien.
Por tanto, lo que Pablo está haciendo aquí es énfasis en una verdad que toda la iglesia debe proclamar, que toda la iglesia debe enseñar, que toda la iglesia debe defender, que toda la iglesia es responsable de enseñar ante el mundo. Pablo enseña aquí una verdad que todos los cristianos confesamos. Esta es la confesión de los cristianos. ¿Ok? Ahora, déjeme llamarle la atención sobre esto. Quizás, y es importante cuando leemos prestar atención a los detalles. ¿Por qué razón Pablo enfatiza esto? Es obvio que en la iglesia de Éfeso había surgido alguna falsa enseñanza sobre la doctrina de Cristo, sobre la cristología. Estaban atacando a Cristo. Y es por eso que Pablo da esta enseñanza, para rebatir cualquier herejía. ¿Bien? ¿Por qué? La cristología, o sea, la doctrina de la persona y la obra de Cristo, es el corazón del evangelio. Es el corazón del evangelio. Si quitamos a Cristo, cae el cristianismo. Bien. Y Pablo usa esta enseñanza para rebatir aquí los errores que se estaban enseñando sobre la persona y la obra de Cristo. Ahora, ¿cómo él rebate esto? ¿Cómo lo hace? Pablo utiliza una confesión de fe. O sea, lo que vemos aquí en este pasaje, ese verso 16, todas esas estrofas que están ahí, es una confesión de fe, en la cual se da una síntesis pequeña, resumida, del evangelio. Y esa síntesis es anunciada en la forma de un himno que se cantó en la iglesia primitiva. Si usted ve la forma en que está escrita, no parece una prosa, parece más bien una poesía. ¿Verdad? No parece una prosa, parece más bien una poesía. Por tanto, esto pareció formar parte de un cántico, un canto muy conocido, una confesión de fe que se convirtió en un canto, en un himno que cantaba la iglesia prometida. Fíjense, Pablo continúa diciendo, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Bueno, no sé cuántos de ustedes han leído el Nuevo Testamento, por tanto, voy a mencionar algo para que usted entienda lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Sabe? Durante su primera visita a Éfeso, Pablo predicó el Evangelio. Y Éfeso era una ciudad pagana, venía de los griegos, la cultura griega, ¿verdad? Y había, obviamente, muchos altares, muchos dioses. Eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Y obviamente Pablo predicó el Evangelio y les enseñó, como dice Hechos 19:26, que los dioses hechos con manos no son dioses verdaderos. O sea, les dijo, los ídolos, las estampillas, los templos que usted ve, nada de eso son dioses verdaderos. Son cosas hechas de mano. ¿Cómo es posible que lo adoremos? Ahora, siendo una ciudad idólatra en la cual había tantos dioses y especialmente el templo de Diana, se hacían réplicas de plata y se vendían. Eso era muy famoso. Esa era parte del comercio. Por tanto, los orfebres de la ciudad, los plateros de la ciudad y todos aquellos que se dedicaban al comercio de los ídolos, se reunieron en el teatro de la ciudad y formaron una revuelta en la que, si usted ve Hechos capítulo 19, verso 34, Hechos 19, 34, dice que gritando como por 2 horas, note lo que dice a continuación, grande es Diana de los Efesios. Ahora, imagínese usted un anfiteatro lleno de gente y 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Pablo escuchó aquello, seguramente, y aquel clamor estaba en sus oídos. Aquel clamor estaba en sus oídos. ¿Sabe? Hay algo que me asombra de manera extrema, y le voy a decir qué es. Y es que lamentablemente muchos idólatras consideran a sus falsos dioses, consideran a sus ídolos
mucho más grande de lo que los cristianos consideramos a nuestro Dios. Hay muchos idólatras que están más comprometidos con su idolatría que los creyentes genuinos en el Dios verdadero estamos comprometidos con el Dios verdadero. Tienen más compromiso, más pasión. Y ven a ese ídolo que es falso como más grande, más sublime que lo que muchos creyentes realmente estamos viendo al Dios verdadero. Y lo que Pablo quiere aquí es que usted y yo por un momento vislumbremos la grandeza de Cristo. Que entendamos la magnificencia de Cristo, la majestad de Cristo. Que no hay nadie como Él, ni en el cielo, ni en la tierra, que no sea Cristo, es semejante a Él. Bien. Pablo exalta aquí la grandeza incomparable de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie tan grandioso, majestuoso y glorioso como Él. Qué manera tan magnífica, tan sublime de enunciar una síntesis del Evangelio. ¿Sabe? El misterio de la piedad es Jesucristo mismo. Es Jesucristo mismo. Cristo es el secreto revelado de la verdadera religión. ¿Escuchó eso? Cristo es el secreto revelado de la verdadera religión. La principal verdad que la iglesia debe confesar y proclamar ante el mundo es que Dios se hizo hombre en Cristo y que solamente a través de Cristo un hombre puede ser reconciliado con Dios. Esa es mi causa y esa es la causa de todo creyente genuino. Proclamar a Cristo ante el mundo. Ahora recuerde, en el contexto, el enfoque del apóstol Pablo sigue siendo la conducta de los creyentes. La conducta de los creyentes. Recuerde que en el verso 15 él dijo, pero en caso que me tardo te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. O sea, para que la iglesia aprenda cómo debe conducirse, cómo debe comportarse, cómo vivir piadosamente. Bien. El término piedad que usa Pablo aquí cuando dice grande es el misterio de la piedad, ¿ok? Se usa en un sentido activo. En un sentido activo, el doctor William Hendrickson afirma es piedad en acción, piedad operativa. Se refiere a una vida de piedad práctica, ¿ok? De devoción consciente y constante de nuestras vidas a Cristo. Se refiere al temor de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios, una vida piadosa solo es posible a través de Cristo. Porque es Cristo el que transforma a los pecadores y nos convierte en hijos de Dios. Y nos da una nueva naturaleza. Y ahora como hijos de Dios podemos vivir una vida piadosa ante Él. Podemos vivir de una manera que honre, que glorifique, que exalte al Dios que nos salvó. Esa es nuestra misión. Debíamos confesar, mi vida antes de Cristo era un desastre, era una perdición. Mi vida en Cristo, ahora yo soy un hijo de Dios y Cristo es mi Señor y Salvador. Y como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Deberíamos vivir para la gloria de Cristo. Y debemos vivir vidas piadosas. O sea, honrando a Cristo con nuestro caminar, con nuestra conducta, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con todo lo que somos. Todo lo que hacemos debía ser para la gloria de Cristo. Porque como cristianos somos representantes, embajadores de Cristo en esta tierra. Y tu testimonio y mi testimonio es un testimonio de lo que Cristo está haciendo en esta tierra. Bien. Y el objetivo de Pablo aquí es llevarnos a un punto de respuesta colectiva. Es que la iglesia entienda quién es Cristo, la grandeza de Cristo.
y que proclamemos ante el mundo la grandeza de nuestro Señor, la grandeza de nuestro Salvador. Qué misterio tan asombroso es este. Que Dios, que el creador de todas las cosas, Juan 1:3 dice que por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe eso, verdad? El creador de todas las cosas vino y asumió la naturaleza humana para venir a salvarnos a usted y a mí. El Santo se humanó y se encarnó para venir a rescatarnos a nosotros de nuestra terrible condición. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era tú y yo, porque la Biblia dice en Isaías que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, pero que Dios cargó en Cristo el pecado nuestro. Cristo vino a salvarnos, a buscarnos. La incomparable grandeza de Jesucristo es el tema de este precioso himno que vamos a analizar a continuación. Y déjenme decirle, hay muchas maneras en que los dividen los eruditos, los teólogos. Esta yo creo que es la correcta. Bien, no soy dogmático al respecto, pero esta yo creo que es la correcta. Este himno consta de 2 estrofas. 2 estrofas. Cada estrofa tiene 3 líneas. 3 líneas que son rítmicas. Bien. La primera estrofa hace referencia al Señor encarnado. Bien. Y la segunda al Señor exaltado. Vamos a empezar con la primera, el Señor encarnado. Encarnado, perdón. Ahora, estoy seguro que algunos de ustedes van a tener diferentes versiones de la Biblia. No sé cuántos tiene la Biblia Reina Valera. Para los que tienen la versión Reina Valera, ya sea del 60 o del 95, va a ver que esta frase comienza, Dios fue manifestado en carne. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne. De hecho, también hay algunas traducciones de la Biblia, por ejemplo, la King James, la versión King James de la Biblia también empieza así, Dios fue manifestado en carne. Ahora bien, en los manuscritos griegos más antiguos, los mejores manuscritos, ¿ok? Lo que aparece es el pronombre relativo hos. El pronombre griego relativo hos, que literalmente significa el que o él. Por tanto, la mejor traducción sería, él fue manifestado en carne, que es la traducción que tiene, por ejemplo, la Biblia de las Américas, ¿cierto? Los que tienen la Biblia de las Américas dice así, él fue manifestado en carne. Ahora, ¿por qué razón? Déjeme explicarle. Le estoy diciendo, este es un himno, un cántico, ¿ok? Y es muy probable que Pablo esté citando aquí solamente una estrofa de un himno en el cual ya previamente se había mencionado el nombre de Jesucristo. ¿Entendió? Ya se había mencionado el nombre de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque el único nombre que cabe aquí es el nombre de Cristo. ¿Bien? Este himno solamente puede describir a nuestro Señor. ¿Por qué razón? Fíjense lo que dice a continuación. Se nos dice que Él fue manifestado en carne. Ahora, no sé, enseguida, los que han leído el Nuevo Testamento, inmediatamente usted, si es como yo enseguida conecto un verso con otros versos. ¿Sabe? Me gusta hacer eso. Conecto un verso de la Escritura con otros versos que tienen conexión, ¿verdad? Cuando dice, Dios, Él fue manifestado en carne, lo primero que pienso es Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y el verbo se hizo carne. ¿Y está hablando de quién? De Cristo. Y está diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, habían 2 personas y el verbo era Dios, que eran divinas, pero que eran diferentes. 2 personas en la esencia divina, ¿verdad? Y que esa segunda persona, que es el verbo, que es Cristo, se hizo carne, dice el verso 14. ¿Bien? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, afirma en este verso la preexistencia de Cristo.
Fíjense que él no dice que Él comenzó a existir ahí, dice que Él se hizo carne. O sea, Él ya existía. Lo que asumió fue una naturaleza humana. ¿Entiende el punto? Él se hizo carne, pero Él ya existía. Él ya existía, porque Él es eterno. Bien, algo que Jesús mismo afirmó cuando Él dijo en Juan 17:5. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Juan 17:5? Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo. ¿Cuándo? Antes de que el mundo existiera. O sea, antes de que hubiera creación, solamente existían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, son eternos. Y Cristo dice, glorifícame con esa gloria que tuve contigo, antes de que el mundo existiera. Dios el Hijo existía. Escuche bien lo que voy a decir. Hermano, lo que estoy enseñándole es sumamente importante porque es la confesión de la iglesia. Esto, teología 101, es lo que la iglesia debe conocer. Las personas que no conocen a Cristo no conocen el Evangelio y no conocen la salvación. Bien, Dios el Hijo existía en todo el esplendor de su deidad desde la eternidad pasada. ¿Escuchó eso? Ha existido eternamente. Él no tiene principio ni fin. Él es el primero y el último, el alfa y el omega. Y Pablo nos revela aquí, lo que Pablo nos revela aquí en esta primera línea de este verso, de esta estrofa, ¿sabe qué es? El misterio de su encarnación. ¿Escuchó eso? Nos revela el misterio de su encarnación. Dios se hizo hombre. ¿Qué misterio tan sublime? Pensar que Dios vino a esta tierra y caminó como un hombre entre nosotros es algo que la mente humana no es capaz de conectar completamente. En su encarnación, dice Pablo en Filipenses 2:6, que Jesucristo, aunque existía en forma de Dios, y fíjense el término griego que usa ahí cuando dice en forma de, cuando nosotros pensamos el término forma, pensamos en algo que tiene, digamos, apariencia física, ¿verdad? Pero el término griego morfe se refiere a la esencia, a la naturaleza. Cuando Cristo existía desde la eternidad en la esencia de Dios, la misma esencia de Dios. Es lo que dice después el autor de Hebreos cuando dice que Cristo es el resplandor de su gloria, la esencia misma de su naturaleza. Bien, o sea, lo que está diciendo es que Cristo existía desde la eternidad en la esencia divina, como Dios. Bien, aunque existía en forma de Dios, dice que Él se despojó a sí mismo. Ahora, tomando nuevamente forma de siervo, o sea, naturaleza de hombre. Dios se humanó en Cristo. Dios asumió una naturaleza humana en Cristo. Haciéndose, dice, semejante a los hombres. Bien. Y ese es el punto también de Juan. Dios se hizo hombre en Cristo. ¿Entiende usted qué sublime es esto? Diana no se hizo una mujer en Cristo. Mahoma no se hizo Dios en la tierra. Buda no se... El único que reclamó ser divino fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende eso? Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Sabe? El término traducido aquí, manifestado, faneró, significa manifestar o hacer visible. Hacer visible. Vivimos una cultura que dice, yo tengo que ver para creer. ¿Por qué? Porque somos incrédulos por naturaleza, ¿sí o no? Somos incrédulos. Mucha gente dice, si yo viera a Dios, yo creería en Dios. Es lo que dice mucha gente. Y sabe, no los critico, porque es la tendencia humana natural. ¿Sabe que entre los apóstoles hubo uno de esos? Entre los apóstoles hubo uno de esos. Hubo uno llamado Felipe. No sé cuántos han leído. En Juan 14, 8 al 9.
Hubo uno llamado Felipe que le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, muéstranos cómo yo puedo ver a Dios con mis ojos y nos bastaría. Si tú me muestras al Padre, a mí me basta. Verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. ¿Hasta cuándo? El que me ha, ¿qué cosa? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! ¡Wow! Grande es nuestro Señor Jesucristo. Grande es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él revela a Dios de manera perfecta, única. Dios había hablado en la antigüedad a los padres por los profetas, dice el libro de Hebreos, pero en estos postreros tiempos, dice, nos habló por el Hijo, quien es la expresión exacta de su naturaleza. O sea, Dios mismo se encarnó. Al ver a Jesús, Felipe estaba viendo a Dios. Al ver a Jesús, Felipe estaba viendo a Dios. Dios el Hijo, en su encarnación, se convirtió en el Dios hombre. Una persona con dos naturalezas, divina y humana. Verdadero Dios y verdadero hombre. Déjame decirte, esta es la confesión de la iglesia. Y les puse en sus notas, para los que tienen nota, la confesión histórica de fe sobre quién es Cristo. Y esto es lo que la iglesia ha proclamado por 2000 años. Esta es la verdad ortodoxa que la iglesia debe confesar. Como enseña el credo de Calcedonia, que fue dado en el 451, cuando empezaron a surgir herejías referentes a Cristo, que negaban ya fuera su divinidad, ya fuera su humanidad. Se dio este credo que resume quién es Cristo. Fíjense lo que dice el credo de Calcedonia. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, note lo que dice a continuación, todos de común consentimiento. ¿Vio cómo empezó esta enseñanza? Homologueo, algo que todos confesamos. O sea, esta confesión es una confesión que es imprescindible para ser cristiano. El que no confiese esto no es cristiano. Todos en común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo, perfecto ¿en qué? En deidad. Y también perfecto en verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consubstancial o coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consubstancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas, como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio la distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito. Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. O sea, esta es la confesión histórica de fe. Y lo que vemos aquí en 1 Timoteo 3 es una confesión también histórica de fe, un credo de la iglesia en los primeros siglos. Esto es lo que se necesita creer en cuanto a Cristo. Bien, esta es la gran verdad. Escucha bien lo que estoy diciendo, amor hermano. Esta es la gran verdad que todos los cultos y las falsas religiones del mundo atacan.
¿Sabe? Satanás y todos sus demonios atacan invariablemente a la persona y la obra de Cristo. Niegan o su divinidad o su humanidad. Niegan que Él sea el Dios hecho hombre. Pero para pertenecer a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Dios vivo, es esencial que tu cristología, o sea, que tu confesión en cuanto a quién es Cristo sea ortodoxa. Y esa es la verdad que Pablo está enseñando aquí. Cristo es el Dios encarnado. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Pablo dice a continuación que nuestro Señor fue vindicado por o en el Espíritu o por el Espíritu. Bien. Ahora, fíjense, Él fue vindicado en el Espíritu o por el Espíritu. Ahora, sí, en algunas traducciones el término Espíritu está en mayúscula. Porque, aunque si bien es posible entender Espíritu aquí, neuma, como el Espíritu humano de Jesús, es poco probable que se refiera a eso. Bien, el uso de la antítesis en este pasaje sugiere que este Espíritu aquí es una referencia al Espíritu Santo. Y da la idea de que el oficio de vindicar las obras de nuestro Señor Jesucristo fue el ministerio o la responsabilidad del Espíritu Santo. En su humillación, y a pesar de que Jesús era divino, Él limitó el ejercicio independiente de sus atributos, como dice Filipenses capítulo 2. Bien. Y los milagros que Él realizó, los hizo en el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, los fariseos lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Belcebú. Y Jesús dijo que esa acusación era una blasfemia porque Él lo hacía en el poder del Espíritu. Usted puede ver eso en Mateo 12, 28. Dice, pero si yo, fíjense, dice Jesús, pero si yo expulso los demonios, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, los milagros que Jesús realizó, lo hizo en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vindicó el hecho de que Cristo era el Mesías. Y esos milagros fueron la vindicación, la evidencia de que realmente Jesús era quien decía ser. Ahora recuerden cuando le pidieron que diera una evidencia de que Él era realmente el Mesías, Él dijo, no les voy a dar ninguna prueba, ninguna señal, exceptuando la señal de Jonás. Destruyan este templo y en 3 días yo lo reedificaré. Ahora, ¿a qué se refería? Se refería a su resurrección. Entonces fue en la resurrección especialmente que el Espíritu vindicó a Jesús, como dice Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en vosotros. O sea, ¿bien? O sea, fue especialmente por medio de la resurrección de los muertos que el Espíritu vindicó plenamente el reclamo de Jesús de ser el Hijo de Dios, como dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. O sea, fue su victoria sobre la muerte la demostración suprema y la evidencia más concluyente de que realmente Él es el Hijo de Dios. Fue la vindicación de Cristo ante todos los poderes hostiles, ya sean humanos o angelicales, como dice Efesios capítulo 3, versos 8 al 10. Jesucristo fue contemplado por los ángeles. Y usted sabe que a lo largo de todo el ministerio terrenal, los ángeles estuvieron presentes, ¿verdad? Desde Gabriel, que anunció su nacimiento en Lucas 2,
ángeles ministraron en la tentación, Marcos 1, en Getsemaní también, a lo largo de todo el ministerio de Jesús, los ángeles estuvieron allí, obviamente ministrándole al Señor. Bien, ahora, todo esto que hemos visto tiene que ver, en la primera estrofa tiene que ver al Señor encarnado. Y voy a terminar ya con el Señor exaltado cuando dice, Jesús fue proclamado entre las naciones, proclamado entre las naciones. ¿Sabe? Ahí se hace énfasis en la universalidad del Evangelio. Recuerda, estamos hablando de la ¿qué? De la confesión de la iglesia. ¿Sí o no? La confesión de la iglesia. ¿Sabe? La palabra confesión ahí viene del término griego keruxo, que significa anunciar, proclamar un mensaje. La iglesia tiene un mensaje que proclamar. ¿Cuál es el mensaje? Recuerda el mandato que dio Jesús, Mateo 28, 19, 20. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ¿cuál es el mandato de la iglesia? Ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Predicándoles las buenas nuevas de quién es Jesús. Esa es la gran comisión. Ir y hacer discípulos, predicándoles, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado. Esa es la misión nuestra, la confesión nuestra, el Evangelio de Cristo. También Jesús dijo en Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya el Espíritu Santo venga sobre nosotros y me serán testigos. Eso eres tú y soy yo. Somos testigos de Cristo. ¿Ok? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, el mensaje del Evangelio debe ser proclamado en todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque es el único que tiene poder para salvar, como dice Romanos 1:16. Y cuando el mensaje del Evangelio es proclamado, dice a continuación que es creído en el mundo. O sea, Pablo declara aquí el resultado de obedecer el mandato de predicar el Evangelio. Bien. La proclamación del Evangelio lleva a la fe a muchos oyentes en el mundo. Hombres de todo pueblo, lengua y nación han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Y finalmente, dice este precioso himno, Jesucristo fue recibido arriba en gloria. Y esta frase obviamente proporciona una conclusión apropiada que es típica de los signos del Nuevo Testamento. ¿Sabe? Cuando la gente me pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué no maometano? ¿Por qué no hindú? ¿Por qué no otra religión? Déjame decirte, todo el mundo sabe dónde está enterrado Mahoma. Todo el mundo sabe dónde está enterrado Buda. Todo el mundo sabe que en Jerusalén hay una tumba vacía. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe que el Señor resucitó. Que el Señor resucitó. Él no quedó en la tumba. Él resucitó. Y la palabra aquí recibido significa tomar arriba. Recibir arriba. Y es el término técnico, teológico, formal para describir la ascensión gloriosa de Cristo. Cristo ascendió a la gloria que tenía con el Padre desde antes de que el mundo fuera. Nuestro Señor es glorioso, es majestuoso, es magnífico, es incomparable, es el único Dios vivo y verdadero. Y en solo 6 breves estrofas, este himno resume el Evangelio de Jesucristo. Dios se hizo hombre y vivió una vida perfecta y sin pecado. Murió como nuestro sustituto por nuestros pecados. Triunfó sobre la muerte y resucitó. Fue honrado por los ángeles santos y temido por los demonios. Y ascendió al cielo, donde hoy es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor y aquel que intercede y nos defiende ante el trono de Dios. El Mesías, humillado en su encarnación, triunfó y fue exaltado en su glorificación. Y él dijo, amado hermano, que
que un día Él regresará a esta tierra para llevar a su iglesia a compartir esa gloria. Y escuche bien lo que estoy diciendo. Dice Primera de Juan 3:3 que todo el que tiene esa esperanza de estar con Jesús en su reino, todo el que tiene esta esperanza en Él, se santifica. ¿Sabes por qué? Porque dice Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, nuestro comportamiento en esta tierra debe ser vivir de una manera que glorifique a Dios al vivir en santidad. Te invito a orar. Amado Dios, damos gracias porque tu palabra es sumamente clara, Señor. En ella tú nos enseñas la grandeza de Jesucristo. Él es incomparable. No hay nadie que pueda compararse a Él, porque Él es Dios hecho carne. Y a través de Él podemos tener conocimiento genuino, real, inconfundible del verdadero Dios. Pero no solamente eso, Él vino a rescatarnos, Él vino a salvarnos de nuestra terrible condición. Él murió como nuestro sustituto para darnos salvación y vida eterna. Señor, ayúdanos a entender la grandeza de Cristo. Que como iglesia confesemos ante este mundo su grandeza. Proclamemos quién es Cristo. Que no hay nadie, no hay otro como Él. Señor, ayúdanos a vivir de una manera que realmente glorifique tu nombre. Padre, transfórmanos cada día más a la semejanza de aquel que es completamente santo, para que realmente podamos darte la gloria y la honra que tú mereces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.